Señor, hemos abierto tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad que expresas por medio de ella. Gracias porque por medio de ella podemos conocer también tu carácter, a Cristo, su salvación, tu justicia, nuestro pecado. Ayúdanos a entender lo que necesitamos entender hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver hoy, si bien leímos un texto relativamente extenso en la carta a los romanos entre el capítulo 13 y 14, vamos a ver un solo versículo. De hecho, no vamos a ver un versículo, no vamos a ver nada, no. Eh, el tema de hoy se llama Cuidado con la inmadurez, que es lo que va a tratar el capítulo 14. Y no solo esto, sino vemos en otros textos, como en Corintios también, que se trata este tema, que a veces es como eh, que uno se acostumbra a que sea así y que pasa a ser normal porque uno se acostumbra, pero no es normal ni es lo que el Señor quiere. Es como cuando uno deja cosas desordenadas en la casa y no las recoge nunca y se acostumbra a que estén ahí y les parece normal. Pero está bien, ¿o no? No. Es un poco la idea de lo que vamos a ver hoy día. Y puse una foto, van a poner una foto, que ah, se están preguntando qué es. Es una escultura de Miguel Ángel que quedó a medio hacer. Es un torso. Y la gracia de esa escultura es que se ve el golpe del cincel en esas líneas marcadas versus la parte más superior del torso que ya está más trabajada y que en el tiempo eso después queda liso y brillante. El punto es que el escultor parte de un bloque y en su mente tiene una forma, una figura. Y lo que hace el escultor es sacar lo que nos sirve para terminar haciendo una obra de arte. Y un poco la idea de lo que el Señor es, lo que el Señor está haciendo con nosotros por medio de las pruebas, de las aflicciones, de la enseñanza de la Escritura, del edificarnos mutuamente y tantas otras cosas más. ¿Sí? ¿Has sentido alguna vez el cincel en la mano de Dios en tu vida? ¿Por qué? Porque necesitamos madurar. Básicamente eso es lo que vamos a conversar hoy día. Y el texto en el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, que es otra manera de decir al que es todavía inmaduro, pero no para contender sobre opiniones, no es para que nos pongamos a discutir que tú estás bien, que yo estoy mal, que lo que sea. Otra versión bíblica dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe, y este verbo quizás es más cercano al original del recibir que dice ahí, es aceptar, ¿ok? Aceptar a los que no son como uno, no sé cómo quieras exponerlo, en tu día a día de vida en la iglesia o en relación con los hermanos. Y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Quién tiene la razón? Pregunta capciosa, no la respondas. El Señor. Ese es el punto. A veces nosotros luchamos porque, o discutimos porque pensamos que nosotros tenemos la razón. ¿Sí? ¿Y quién tiene la razón? Yo. Y nadie más que yo. No. Porque eso es un signo de inmadurez, no de sabiduría. No podemos crecer solos, ¿o sí? Por tanto, no podemos pensar que si somos creyentes podemos quedarnos en nuestras casas, por ejemplo, porque no vamos a crecer. Y eso también es un signo de inmadurez. Por algo Cristo nos hizo un cuerpo. ¿Somos todos iguales? No, somos todos distintos. Y Pablo va a decir en los Efesios que esta idea por la cual Cristo nos hizo un cuerpo es para que ya no seamos niños fluctuantes. Y la figura del niño ahí es uno que gatea. ¿Y va para dónde? Para donde tiene espacio. No tiene un norte. Para que no seamos niños fluctuantes, o sea, que podemos serlo. No. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay una advertencia fuerte ahí. Ahora, estos hombres que quieren engañar, ¿dónde estarían?
En la iglesia. Ah. La razón por la cual tenemos que entender que la inmadurez es un lugar del cual tenemos que salir es el propósito por el cual Dios nos salvó. Y algo de eso comentó Flavio antes en la escuela dominical, ¿no? Para nuestra, ¿te acuerdas, no? Santificación. Dios nos salvó para que lo adoremos. Y obviamente nadie que no sea salvo puede adorar a Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es clave. En espíritu y en verdad. O sea, guiados por su espíritu, de acuerdo con su verdad. Esa es la forma, y dicho muy en simple, pero a la vez grandiosa, en que Dios quiere que nosotros lo adoremos. No como nosotros pensamos que queremos hacerlo. Es guiados por el Espíritu de Dios en la verdad de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual estamos donde estamos, por el cual vivimos hoy. No hay otro. Todos los demás, Dios los va trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que su propósito final se cumpla. Para que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Puede ser a tu manera? ¿Y por qué siempre luchamos para que sea a nuestra manera? Porque somos, empieza con in y termina en maduros. ¿Sí? Tenemos que entender, tenemos que crecer, tenemos que aprender todavía cómo ser esos adoradores que el Señor quiere hacer de nosotros. Y gracias a Dios que Él es el que hace ese trabajo en nosotros. Cuando nosotros entendemos esa verdad o dejamos de luchar de forma inmadura contra Dios. Es solo por la obra del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos en el Espíritu Santo como una manifestación que puede haber en mi vida para que, no sé, tenga alguna emoción. No, 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 esa no es obra del Espíritu Santo, esa es una emoción. La obra del Espíritu Santo, y varias veces también he dicho eso, es poderosa. ¿Quieres saber o quieres ver el poder del Espíritu Santo en ti? Lee la Biblia. Simple, ¿no? Si tú lees la Biblia, vas a entender lo que Dios dice, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, te está dando a entender esa verdad que nadie más puede entender. ¿Cuánto poder de Dios hay ahí? Todo el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres poder del Espíritu Santo? Lee la Biblia. Esa es una manifestación de la obra del poder del Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, esta obra que hace el Espíritu Santo es por medio de la palabra en nosotros. Simple, ¿no? ¿Cómo empezaba Romanos 12? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros, ¿por qué cuerpos y no todo nuestro ser? ¿Se han preguntado eso, no? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya le pertenece al Señor, ya está rendida en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué falta? Rendir nuestra carne. Por eso el ruego, para que dejemos de luchar en las cosas que nos interesan a nosotros para glorificarnos a nosotros mismos y comencemos a querer glorificar a Dios rindiendo todo nuestro ser, lo que es ya de Él y está en Cristo, y lo que aún no hemos rendido a Cristo. Por eso pecamos. Uno puede decir, yo he rendido todo mi ser a Cristo. ¿Pecas? No seamos inmaduros en nuestra forma de pensar. Tenemos que rendirnos todos los días al Señor, arrepentirnos todos los días delante del Señor para que Él vaya trabajando en lo que falta, para que vayamos creciendo en madurez o santificándonos, o si quieres, consagrar toda nuestra vida al Señor. Y esa es una palabra que no usamos muy a menudo, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras conversaciones entre nosotros usamos la palabra consagración? Mm. Debiera ser
nuestra vida, porque a eso hemos sido llamados. Capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, hablando del amor, ¿no? Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Es ahora, es en este tiempo y es urgente. Lo vimos el domingo pasado. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, santificación o nuestra salvación perfecta, glorificada cuando estemos en el cielo, que cuando creímos. O sea, es urgente, es el tiempo ahora, no mañana, ahora de poner nuestro corazón, nuestra mente, este sacrificio vivo delante del Señor para que Él trabaje con nuestras vidas como un escultor, cincelando el mármol, para que estemos entonces a la forma de, ¿cuál sería nuestra escultura? ¿Qué forma tendría? De Cristo. Otra pregunta para entender un poco más este punto de la razón por la cual debemos crecer, madurar. ¿Cómo podemos manifestar fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo? ¿Nos proponemos hacerlo y lo hacemos? Espérate, ¿de quién dijo que era el fruto? Del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tiene que obrar en todo mi ser para que el fruto de Él se muestre en mí. No es que yo quiera mostrar amor, debería, pero no el mío, el de Dios. O sea, es el amor de Dios el que tiene que funcionar en mí. ¿Cuánto de mí tengo que rendir para que todo el amor de Dios se exprese por medio de mí? Y la respuesta es todo. A eso apunta entonces la madurez. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos decir gloria a Dios? De esta misma manera. No sacamos nada con decirlo, si no lo estamos haciendo. Si no has propuesto en tu corazón rendir todo al Señor. Ahora, esto no es de un día para otro. Requiere toda mi vida en este tiempo, que despertemos del sueño, según decía en el capítulo anterior, hasta que estemos en la presencia de Dios en aquel día. Tenemos tiempo, pero no para perderlo, sino para aprovecharlo creciendo en el Señor, para que su propósito sea cumplido en mí. Hay un salmo que dice eso, ¿no? Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. ¿Sí? ¿Te gusta el salmo? Vívelo. No es fácil. Como dije, es como ese trabajo a cincel. ¿Cuánto se habrá demorado Miguel Ángel en hacer sus esculturas más famosas? Muchísimo. ¿Cuántas veces habrá tenido que botar una pieza de mármol porque hubo un error? Ensayo y error, ensayo y error. No es fácil. La idea es que el trabajo que el Señor hace en nosotros es como ese cincel que elimina todo lo que no es diseño del autor. ¿Qué eres tú? Diseño del autor. Para allá vas. Y ya tienes todo para hacerlo. ¿Qué falta? Que vayas madurando día tras día para llegar a verte como el diseño del autor, a manifestar todo lo que Dios está haciendo en ti desde esa cruz hasta hoy y hasta que estemos en el cielo. ¿Fácil? Hasta aquí vamos bien. Sí, yo quiero eso. ¿Hay problemas en el camino? No. Uf, podemos estar hablando meses de... No, no tanto. Pero hay problemas en el camino, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que hay en el camino? Yo. Uno mismo. De distintas maneras. No todos venimos de los mismos contextos. ¿Sí? Por lo tanto, no todos vamos a ver las cosas de la misma manera. O no todos tenemos la misma edad. Si quieres, la misma experiencia de vida.
Esto es más fácil verlo si uno lo compara con un niño. Cuando tienes un niño entre, no sé, a lo más 5 años, no puedes pretender que el niño entienda cosas de la vida porque no está capacitado para eso. Tiene que pasar tiempo, tiene que ir madurando para que vaya entendiendo las cosas que hoy no puede entender. Por lo tanto, yo no puedo pretender criar a un hijo, por ejemplo, para que vaya entendiendo las cosas que yo ya entiendo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, la mamá le dijo: "Ah, claro, si tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar". ¿Sí? ¿Le han dicho eso, no? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás? Porque lo que uno entiende es como es ridículo, ¿cierto? O sea, si unos amigos se tiran un puente, ¿cómo me voy a tirar? No, nada que ver. Entonces te hace ver algo que es ridículo para que entiendas una verdad que no puedes entender de otra manera. ¿Qué te está tratando de hacer ver? Que si tú tomas esta u otra decisión, lo que va a suceder después no te va a convenir por esto, pero uno no lo ve porque no tiene la madurez para hacerlo. Y a veces basta el sí y el no, o el porque sí o el porque no, y se acabó, porque va dependiendo de la madurez del hijo. Bueno, eso mismo nos va sucediendo a nosotros con las escrituras. Y vemos algunos que pueden entender trozos o textos o libros de la Biblia de una manera que uno dice: wow, nunca lo había visto así. Obvio, pues sí tenemos que todo ir creciendo día tras día para ir entendiendo estas verdades y aplicándolas a nuestro corazón. No hago nada con entender las verdades que se queden en mi mente y ser un excelente maestro de las palabras que dice la Biblia si no sé cómo vivirlas. Sería un mero parlante. No, nosotros somos, ¿cuál es el propósito de Dios en nosotros? Adoradores. Por lo tanto, tenemos que vivir guiados por el Espíritu según la verdad de Dios. Hacia allá apunta entonces la madurez. No es saber, es vivir lo que sabemos. Tenemos distintas perspectivas de cómo ver las cosas, de cómo asumir las cosas. Depende incluso de las experiencias que hayamos tenido o no en esta vida, en este mundo, para entender ejemplos que puede estar dando la Biblia. A mí me pasó algo parecido, a mí nunca me pasó algo así, etcétera. Eh, o distintos intereses. A mí me gustaría que mi vida, y tenemos proyecciones, ¿o no? A mí me gustaría que mis hijos, y tenemos otras proyecciones. Piensa cuando te confrontaste con la cruz el día que fuiste salvo, o si no has sido salvo, piensa en la cruz. ¿Y qué esperas tú de Cristo? ¿Qué esperabas tú de Cristo? ¿Salvación? Es un buen deseo, ¿no? Es un deseo de vida o muerte. Y es un buen entendimiento en ese tiempo, decir: Señor, sálvame. Eh, pero no todos a lo mejor buscan vida eterna. Dice: ¿pero cómo? No, pues no la entienden. ¿Qué es la vida eterna para un no creyente? Algunos pueden estar buscando solo el amor de Cristo, por una necesidad de ser amados, por ejemplo. Los intereses van a hacer que nosotros veamos las cosas de una u otra manera respecto de la misma verdad del Señor. Y en el tiempo vamos a ir entendiendo la parte que nos falta para completar la historia que debe obrar en nuestro corazón. Probablemente no todos tengamos el mismo estudio acerca de la Biblia o hemos sido enseñados de la Biblia no de la manera más correcta. Y a veces quitar una mala enseñanza es más difícil que aprender desde cero. Pero si entendemos eso, vamos a estar en el camino de la madurez. Porque si yo voy a luchar que no, que es así, me voy a cerrar en la inmadurez, que es lo que está diciendo el texto, ¿sí? No es para contender sobre opiniones, es para crecer edificándonos los unos a los otros. Ahora, si yo preguntara acá, ¿quién es inmaduro? Lo más probable es que nadie crea que es inmaduro o no mucho. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Si me preguntaran si yo soy inmaduro, yo decía: no tanto, poquito, en algunas cosas. Y empezamos a minimizar nuestra realidad
entre nosotros. Pero si viniera el Señor y separara a la iglesia por nivel de inmadurez, ¿cómo quedamos? Tenemos que confrontar nuestra vida con lo que el Señor dice. Yo sé que es una tontera lo que dije, pero es para visualizar el punto, nada más. Tenemos que saber que respecto de lo que el Señor está haciendo de nosotros, nosotros aún estamos lejos. Me incluyo. A veces, y esto es una forma de verlo, tenemos algún problema o caemos en una tentación y vamos a decaer espiritualmente. Nuestra vida espiritual se va a enfriar. Eso no nos ha pasado nunca, ¿cierto? Nos pasa. Tristemente es usual, porque aún estamos en esta carne. Tenemos un problema y dejamos de venir a la iglesia porque estoy en problemas, sea de salud, sea financiero, sea familiar, el problema que sea. Como que si el Señor no pudiera hacer nada ahí. Eso es inmadurez. O por causa de un pecado. Eso también es inmadurez. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia gente que se aleja por causa de los pecados? Génesis capítulo 38, Judá, es un buen ejemplo, o un mal ejemplo. Y es como, a veces uno lo mira como que fuera algo normal. ¿Recuerda que le dije eso al principio? Porque estamos acostumbrados. Pero cuando uno lee la Biblia, yo pienso en un texto allá en Ezequiel capítulo 10, cuando el profeta va a visualizar cómo la gloria de Dios se va del templo. Y es terrible, es espantoso lo que está pasando ahí, que Dios, que vivía en medio de su pueblo, ahora se va. ¿Cómo te sentirías en una situación así? Yo no quiero eso. Pero al revés, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso respecto de Dios? Como que si la gloria de Dios no nos importara. Y estamos en el lado malo de los profetas, a los que hablan en contra de él, ¿se acuerdan? Pero nosotros nos creemos mejores, inmadurez. Y quise citar esto de la gloria de Dios, no para hacer un ejemplo así como grande, porque es grande, porque es eso lo que estamos viviendo nosotros, porque es ahí donde el Señor nos puso. La gloria que me diste, yo quiero que la tengan ellos. Eso fue lo que oró Cristo en Juan 17, ¿no? Ahí es donde estamos parados nosotros, no en otro lugar, no en este mundo. Pero nos importan a veces más las cosas de este mundo que la gloria de Dios, la gloria de verdad, esa en la cual nosotros tenemos que vivir en espíritu y en verdad. Saber la Biblia, y este otro caso de los problemas que estamos comentando, o saber versículos de la Biblia, ¿es ser maduro? Pero a veces aparentamos que sí, ¿no? No, no es signo de madurez, es solamente de conocimiento. Aún sabiendo la Biblia, aún sabiendo textos de la Biblia, versículos de la Biblia, es muy probable que te juntes con hermanos sin que te interese edificarte mutuamente. Solamente para conversar, no sé, vean los temas de conversaciones que tienen. ¿Cómo no nos edificamos mutuamente? Bueno, ven el domingo porque el pastor va a predicar. ¿Es eso? ¿Solamente te basta ese alimento en toda la semana? ¿No te juntas con hermanos para compartir, no sé, algo que viste en el devocional? ¿Algo que te preocupa de tu hermano en el Señor? No es que el hermano se va a enojar. ¿Cómo entonces amas a tu hermano si sabes que puede estar cayendo? ¿Es signo de madurez o no? Son ese tipo de cosas las que tenemos que estar preguntándonos si realmente conocemos la Biblia.
A veces nos gusta saber los versículos solamente para validarnos, decir, mira cuánto sé. No en esta iglesia, en otras, por si acaso. Otro signo de inmadurez, glorificándome a mí mismo y no al Señor. ¿En, en qué sirves? Ayer hicimos un devocional acerca del, justo hablamos del tema del servicio. ¿En qué estás sirviendo? ¿En lo que tú quieres? ¿No estás sirviendo en lo que tú no quieres? Pregúntate, ¿qué quieres Dios que hagas tú como servicio en la iglesia? Ah, que nunca me he hecho esa pregunta. Otro signo de inmadurez. Pregúntate, y ayer hablamos de esto, ¿por qué hay cosas en las cuales no te gustaría servir? Dice en alguna parte de la palabra el Señor a la iglesia, mira, en las cosas que no te gustan, no sirva. ¿Por qué nosotros decimos eso entonces? ¿Por qué nosotros ponemos peros a la obra que Dios está haciendo en nosotros? Signos de inmadurez. Te das cuenta que hay muchas cosas que están y que estamos tan acostumbrados que no las vemos. Y la advertencia, y yo estoy aprovechando un poco este versículo 1 del capítulo 14 para hacer ver esto de qué significa realmente ser débil en la fe. Está en nosotros, pero no queremos verlo. Y cuando decimos un débil en la fe, pensamos en uno que está por allá lejos, nunca en nosotros. Pero nos habla a nosotros también. Entendemos el servicio, para seguir con el tema del servicio, en lo, así, comillas, lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Hay que hacer cosas en la iglesia? ¿Nos juntamos el sábado? ¿Hay que hacer cosas en la iglesia? Sí, hay que hacer. ¿Es eso el servicio? Sí. ¿Pero es eso todo el servicio? No. Entendemos mal el servicio y nos falta entender la razón de fondo por la cual nosotros somos servidores, somos ministros, siervos del Señor, por los cuales el Señor nos dio dones para servir a la iglesia. Y para entender esta razón de fondo tenemos que ir a las Escrituras. Toda la enseñanza está en las Escrituras. Y vamos, por ejemplo, allá en Filipenses capítulo 2, cuando vemos, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, y empezamos a ver cómo el Señor, siendo Dios, decidió venir a este mundo, a ir a lo más bajo de este mundo, poniéndote a ti encima. Él más bajo, muriendo por ti que no merecías eso. ¿Ese es un ejemplo de servicio? Es más, en Mateo 10:45, el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine para ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es servir desde el punto de vista de Dios? Dar la vida por el Señor, porque de Él es tu vida. Dar la vida por la iglesia, que es el Señor en este mundo. ¿O no? Somos el cuerpo de Cristo y Él la cabeza, ¿no? Es uno solo. La cabeza no está parte del cuerpo, unida. Por lo tanto, tenemos que servir al Señor sirviendo a la iglesia. Y entender entonces, o buscar entender mejor qué significa realmente servir al Señor. Y eso significa madurar y no quedarme con lo que hay que hacer. Eso será inmaduro. En el capítulo 14, en el versículo 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿de qué habla lo mismo? Agrada a Dios. No es servir como yo quiero, es servir como Dios dice. El que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No tienes necesidad de buscar aprobación de los hombres. Dios lo hace. Porque tú estás sirviendo a Dios y agradando a Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Eso es servir. Eso agrada al Señor. No lo digo yo, están en las Escrituras. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dijo antes Pablo en el capítulo 13. Y eso se proyecta a través del servicio, el amarnos unos a otros, el edificarnos unos a otros, el hacer discipulados unos a otros, suma y sigue. Hay trabajo que hacer en la iglesia, ¿no? Espiritual, todo el tiempo. Estamos al debe, porque somos inmaduros. En el contexto del amor cristiano, de amarnos los unos a los otros, el crecimiento individual se constituye en un deber por amor al otro. Si yo crezco, si yo maduro espiritualmente, voy a querer que tú también madures espiritualmente. Y se perfecciona el amor en la iglesia. Por lo tanto, en el contexto del amor, ¿qué es el crecimiento? Un deber, por amor a ti. Y la forma en que Dios nos lleva a su propósito final, esta escultura, ¿no? Es por medio del crecimiento, no es por medio de otra cosa. Y eso nos lleva entonces a cómo tenemos que crecer. ¿Cómo tenemos que crecer? Aprendiendo del Señor. ¿Y cómo aprendemos del Señor? Buscando su palabra. No solo, juntos, todo el tiempo. Ninguno de nosotros nació caminando, ¿o sí? ¿Sí? Hay algunos que nacen parados, pero esa es otra cosa, pero no caminan. ¿Sí? Tuvimos que aprender a caminar en algún tiempo. Bueno, eso mismo ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos salvos. Ninguno nace de nuevo santificado, en el sentido de maduro. Tenemos que aprender paso a paso a madurar en la fe, a caminar, a correr, a ayudar, etc. Y Pedro va a enseñar esa verdad en la primera carta, en el capítulo 2, dice, siendo la figura del niño, ¿no? Desead como niños recién nacidos. ¿Cómo desean las cosas los niños recién nacidos? Háganlos callar, ¿sí? No se quedan tranquilos hasta que lo obtienen. Así es el deseo de un niño recién nacido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando? De la palabra del Señor. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la manera en que vamos a crecer? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. De ahí viene todo. De ahí aprendemos cómo tenemos que edificarnos mutuamente, cómo tenemos que amarnos unos a otros, cómo es el carácter del Señor, cuál es el fruto espiritual. Todo está en la palabra de Dios. Por ella vamos a crecer para salvación, dice el texto, y la idea es santificación, para madurez espiritual. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué por medio del Espíritu Santo? Lo dije hace un rato atrás. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Por medio de? ¿Quién inspiró? El Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo es autor de la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo entiendes tú la Biblia? ¿Cómo puedes entender lo que el Espíritu Santo inspiró por medio de tantos escritores? Por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo que escribió es el mismo que me hace entender lo que él escribió. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo para entender la verdad de Dios que te hace crecer. Esa es la fórmula. Tenemos que buscar la verdad de Dios guiados por el Espíritu Santo en toda la palabra de Dios, completa, sin dejar nada, deseando como niños recién nacidos, que si hay algo que no me puede faltar, es la palabra de Dios en el día. Esa es la forma en que Pedro está expresando esta verdad. Necesitamos aprender y
De esa manera vamos a poder madurar y la palabra del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, todo lo hace Él. Lo único que tienes que hacer tú es decir, yo quiero eso. Y pedirle al Señor que te ayude a entender la verdad que Él mismo puso delante de ti. Cuánta gracia de Dios, ¿no? Eh, Comentaba recién que a veces nos cuesta leer la palabra, ¿no? ¿Cuesta? Hay días que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Trabajamos para mañana? La otra semana. Que alguien me la enseñe. ¿Qué hacemos? Ora. Pídele a Dios que, guiado por el Espíritu Santo, te lleve a lo que inspiró el Espíritu Santo para que entiendas esa verdad por medio del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Y cambia, ¿no? Si yo entiendo esa forma de ir en la Escritura, todo me va a cambiar. Puede que esté cansado, puede que no tenga tiempo, pero voy a hacer ese esfuerzo, porque ¿quién hace la obra? El Señor. ¿Quién se la va a negar? Cuando no la lees, ¿la niegas o no? Eso es un signo de inmadurez. Esa es la forma de ser más y más como el Señor. Pablo lo va a expresar en la segunda carta a los Corintios, un versículo muy conocido al final del capítulo 3, que dice, por tanto, nosotros todos, y eso somos nosotros todos, dice, mirando, ¿sí? Poniendo los ojos en, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Mirando qué? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Tú te transformas en aquello que admiras, ¿sí? Es igual a su papá, porque admira a su padre. Camina igual, habla igual, todo igual. Eh, si miramos o buscamos ver siempre la gloria del Señor, ¿dónde? Las Escrituras, vamos a ser transformados de gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Y ahí está. Es el Espíritu el que hace esa obra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, según ese versículo? Buscar la gloria de Dios en su Biblia. ¿Dónde ves verdades de Dios? En las Escrituras. ¿Dónde ves o puedes entender la cruz de Cristo? En las Escrituras. Verdades como vimos algunas la vez pasada en Isaías 53 que dice, el Señor cuando fue a la cruz dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Que Cristo cuando fue a la cruz vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuánto fue afligido? Ninguno de nosotros va a pasar ni siquiera por un ápice de esa aflicción que él tuvo. ¿Pero qué vio? Fruto. ¿Qué fruto? Tú. Mira lo que el Señor piensa de ti. ¿Y tú lo tomas en menos? ¿No buscas esas verdades en la Escritura? Están ahí. Está el texto en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y me puso a mí, ahí, en ese texto. Y quedará satisfecho. ¡Wow! Y el Señor se glorifica con eso. Son preciosas las Escrituras, Señor. Tienes que buscar la gloria de Dios ahí. Ahí está. Si te ofrecieran todas las cosas que tú quieres en este mundo, todas, todas, sin límite, con tal de que tú dejes tu Biblia, harías el negocio, ¿no? Todas, ¿eh? Todas las cosas, las que se te ocurran, sin límite. Bueno, ya pensarlo indica mi nivel de inmadurez. Sí. Ya me estás imaginando, oh, ¿cambiarías tu Biblia por todas las cosas del mundo? Y uno dice, no, ¿lees tu Biblia todos los días?
Pues si no la leo, ¿por qué la estoy cambiando ese día? ¿Tienes deleite en la palabra del Señor? Y si tú dices, sí, yo me deleito en la palabra del Señor, ¿la lees? ¿Te acuerdas las oraciones que tenemos a veces por la iglesia perseguida, que ellos lo único que quieren es tener la palabra del Señor y no pueden? ¿Y nosotros que tenemos la palabra del Señor? No queremos a veces leer la palabra del Señor, porque somos inmaduros. ¿Cómo puedo conocer el amor de Cristo? Es la palabra del Señor. Cuando yo leo en las Escrituras, cuando el Señor va y está en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan las gotas de sangre, no? Con el alma compungida, pero al máximo, y decir, Señor, haz tu voluntad, no la mía, pensando en nosotros, con el gozo puesto por delante, dice allá en Hebreos. Sufrió el oprobio y terrible. Y empiezo a entender de ese amor de Cristo, que estando en esa condición pensaba en cada uno de nosotros y fue a la cruz. No lo veo en otra parte, sino en la Escritura. No es que me lo cuenten. Si alguien me lo contó, porque lo vi en la Escritura. Yo prefiero verlo con mis propios ojos y sentirlo con mi propio corazón, guiado por el Espíritu Santo, para imaginarme al Señor de rodillas orando por nosotros, con amor. Wow. ¿Cómo cuando vas a orar al Señor, cuando vas a levantar una petición de oración al Señor que está en el trono, en los cielos, donde nadie puede ir, cómo te estás imaginando esa situación? Porque tenemos sumo sacerdote, dice la Escritura, ¿no? Que fue tentado en toda situación, así como nosotros, y conoce cada situación en que estamos nosotros, y podemos entonces entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Están las Escrituras, y yo cuando estoy orando estoy pensando en eso. Así es como crecemos en madurez. No voy a orar porque hay que orar. Ah, jueves, hay que orar. No, es el momento que yo estoy buscando para derramar mi corazón delante de ese trono, porque Él me abrió ese camino. Eso está en la Escritura, no lo inventé yo. ¿Cómo puedo saber de la fidelidad de Dios, que no nos dejará ni nos desamparará? ¿Cuántas veces dice eso mismo en la Escritura? ¿Lo has contado? Es impresionante. ¿Y cuántas veces lo muestra historia tras historia en las Escrituras? Que no nos dejará ni nos desamparará y siempre vamos a estar, nada nos va a separar del amor de Cristo. Y que las promesas de Él son el sí y el amén y son eternas. Están en las Escrituras. Ahí veo la fidelidad del Señor. No solo en cómo Él responde mis oraciones, porque ese es un reflejo de lo que Él dice en las Escrituras. Es de ahí donde nace absolutamente todo. ¿Cómo voy a conocer el poder de Dios? Y recordamos textos, ¿no? Como cuando Jesús calmó la tempestad. Impresionante. Pero piensa también el poder que lo resucitó de la cruz. Ese poder es el mismo poder que te resucita a ti de entre los muertos para vivir plenamente con Cristo en la gloria. Y estamos. Y esas son las verdades que yo tengo que apreciar en la Escritura para vivir por esa y no otra cosa. Ver la gloria del Señor para ser transformado de gloria en gloria, así como en la imagen por el Espíritu del Señor. ¿Somos inmaduros? Sí. ¿Tenemos que crecer? Mucho, pero tenemos cómo. Guiados por el Espíritu según la verdad. Esa es la forma de adorar a Dios. Escucha a Amós, profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 4, y en ese capítulo 5 creo que conté como 5 veces que dice lo mismo. El Señor dice, buscadme y viviréis. La idea es esta, redime tu tiempo, aprovecha el tiempo ahora, no demores tu crecimiento en el Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, tantas cosas de tu gracia, de tu poder que vemos en las Escrituras. Ayúdanos a entender esas verdades para apropiárnoslas en nuestro corazón, ser guiados por el Espíritu Santo para decir, Señor, ese eres tú en mí, ese soy yo en ti, todo el tiempo. Ayúdanos a madurar para poder servir, para poder ayudar a otros.
En el nombre de Jesús. Amén.